Buenos días, supongo que habéis descansado, ¿no? Esta noche, y bienvenidos a la segunda sesión del Congreso. Me ha dicho la organización que a ver si es posible que los móviles los pongamos en silencio. Voy a empezar con el mío para dar ejemplo, ¿vale? Bien, pues para mí es una gran satisfacción y un honor presentar a mi buen amigo don Francisco López Rupérez. Primero de todo, profesor López Rupérez es profesor, es uno de los nuestros, como la película. Ha sido catedrático de instituto y luego ha tenido una larguísima trayectoria profesional, sobre todo dedicado a las políticas educativas. Ha sido director del Liceo Español de París, que es el instituto, ¿no?, de París, director general de Centros Educativos del Ministerio de Educación y Cultura, secretario general de Educación y Formación Profesional también del mismo ministerio, consejero de Educación en las delegaciones permanentes de España ante la OCDE y a la UNESCO con sede en París. Ese cargo le ha dado una enorme experiencia e información sobre los sistemas educativos europeos y no europeos. Premio Nacional de Innovación e Investigación Educativa, está en posesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, tiene numerosas publicaciones científicas, ahí tenéis en la mesa una de ellas, y artículos sobre políticas educativas. Esta es una pequeña inicial radiografía, pero yo quería añadir dos cuestiones más. Una, que el profesor López Rupérez, ahora ya jubilado como enseñante, ha puesto todo su saber, que no es poco, para ponerse al frente de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, desde la cual está haciendo una magnífica labor de investigación en políticas educativas. Allí no solamente se está impartiendo un máster, sino que se están haciéndose numerosas actividades, seminarios, conferencias, ¿verdad? La última, recuerdo en diciembre, con Eugenio Nassarre, que a los 48 horas de estar con nosotros nos dejó. Y a través de esa gran palanca, creo que nos está haciendo también un gran servicio a todos los que estamos aquí. Y el último punto, quisiera también recordar que ha sido presidente del Consejo Escolar del Estado. Yo doy fe de los años que coincidimos en el Consejo, que es una gran experiencia, que además al cabo de unos años, un poco de sorpresa, pues dijo que lo dejaba, ¿no? Yo intuyo quizás las razones, y yo recuerdo la última sesión en la que habló muchísima gente, todos con grandes elogios de López Rupérez. Fue un presidente con unas grandes dotes de neutralidad y de buen hacer, ¿no? Bueno, por lo que podéis observar, a la viendo, a nosotros dos, que podéis observar que por la edad, pues ya somos un poquito mayorcitos, ¿no? Somos de una generación que hemos visto la evolución, hemos visto dónde empezaron las cosas y cómo han acabado. Nosotros somos de la generación que empezamos con vocación y con ganas de enseñar. Queríamos enseñar a los alumnos. Y además queríamos enseñarlos bien. Esta imagen del profesor ante el OCSE, que era la memoria, no. Yo soy profesor de historia y jamás se me ocurrió decir a mis alumnos que aprendieran la lista de Reyes Godó, que por cierto, a mí sí que me la hicieron aprender. Y las prácticas que hacía de física y química en aquellos institutos, ¿verdad? Claro que queríamos innovar, pero queríamos enseñar. Por eso hemos vivido toda la trayectoria, la hemos visto. Vosotros estáis viendo una fase. Ayer hablábamos de las situaciones de aprendizaje, pero nosotros hemos visto otras modas, hemos visto muchas otras modas. Las modas pedagógicas van cambiando como la moda femenina, y de esta saldrán otras. Por cierto, una cuña publicitaria, si os interesa, sobre esa historia de cómo han ido evolucionando las cosas, ahí tenéis un libro que está precisamente editado por la Fundación Episteme sobre la historia de la educación española desde que empezó todo, desde el Big Bang, que fue la LOCSE, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que
en fin, somos gente con mucha experiencia. Y termino, esa perspectiva del tiempo, de lo que ha pasado, quizá ha llevado a adoptar una actitud metodológica con respecto a lo que está pasando, que yo verdaderamente alabo y pongo en valor en López Rupérez. Y es que ha sido una persona que toda esa trayectoria profesional ha intentado llevar el debate educativo a los problemas reales, técnicos. López Rupérez siempre ha evitado el debate ideológico que ha estropeado el debate educativo en España. Recordará él los debates en el Consejo Escolar del Estado. ¿Cuántas propuestas de aquellas múltiples que se votaban tenían algo que ver con la realidad de lo que estaban viviendo los profesores en los centros? ¿Cuántas? Esta realidad. Y ahí estaban los representantes nuestros de los profesores. Todo eran cuestiones ideológicas, partidistas, todo era así. No me extraña que cansaras, ¿verdad? Yo también me he cansado. Yo ya he dimitido, pero la presidenta no me acepta la dimisión, no sé. Y aseguro que no soy nadie indispensable. Y eso es su gran aportación, que lo vais a ver ahora en su presentación. Rehuir del debate ideológico que de alguna manera en España ha sido vital, y eso hace que una ley, otra ley, ir al enfoque técnico, los datos, la evidencia. ¿Qué dice la evidencia empírica? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué están diciendo las experiencias educativas de otros países? Pues bien, el gran experto en todo esto se llama Francisco López Rupérez y hoy tenéis el honor de tenerlo entre nosotros. Queridos amigos, queridas amigas, buenos días a todos. Desde luego con un presentador que es amigo además, pues no hace falta ya tener mayores fuentes de alabanza. Yo creo que hay algo que explica un poco esa secuencia de méritos que es la edad. Es decir, una vida a ese respecto aprovechada que tiene a su vez como obligación esencial la de revertir en la medida de sus posibilidades a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en uno mismo. Y ese es un mensaje que les aseguro está detrás de mi compromiso continuo con la mejora de la calidad de la educación en mi país. Perfectamente podía estar en mi casa fumando un puro, que no fumo. Puedo decirlo sin problemas, tengo 75 años, hace poco que los he cumplido. Podía estar perfectamente fumando un puro. Pero no lo hago y me queda el último hilo de responsabilidad, de compromiso con el futuro de mi país, a través de la educación, porque la educación es un elemento esencial para la preparación del futuro de los individuos y de las sociedades. Y los que tenemos esa convicción tenemos también contraídas algunas obligaciones de orden moral. Bien, agradezco enormemente a los organizadores y en particular a mi amigo Felipe el haberme invitado a estar con vosotros en esta mañana de sábado luminosa y agradable. Esta semana, cuando preparaba este PowerPoint, me venía a la cabeza una frase de un periodista que yo creo que la frase es bastante conocida, pero que viene al pelo desde mi punto de vista a la situación que vamos a protagonizar, digamos, el trasfondo de la presentación, la justificación, etc. Y es aquella que dice, hay de los tiempos en que se hace necesario demostrar lo evidente. Se debe a Alfonso Azuara, que es un periodista, y me venía a la cabeza porque yo estoy absolutamente convencido de que
las cosas que vamos a decir, aunque para muchos resultarán novedosas desde el punto de vista formal, pero los profesores con experiencia dirán, pues eso no hace falta apoyarlo en evidencias, porque eso ya lo vivo yo en mi experiencia diaria. Y es verdad. Pero la contaminación ideológica de la educación ha llegado hasta tal punto que no nos queda más remedio que asentar las posiciones en la fuerza de los datos. Y además hay algo que conviene también subrayar, y es que el enfoque científico, de la racionalidad científica, requiere el procesamiento de la información empírica. Es decir, no basta simplemente, porque, entre otras cosas, porque la educación es el terreno en el que todo el mundo opina, todo el mundo tiene capacidad de decir cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la opinión pura y simple y una, digamos, aserto de carácter científico? Pues el apoyo en la evidencia. Cuanto más rigurosa, tanto mejor. Bueno, quería compartir con vosotros este pensamiento porque, insisto, que probablemente cuando termine algunos dirán, bueno, pues eso ya lo sabía yo, sin que me lo diga la evidencia empírica. Pero sí, pero hay el plus, desde el punto de vista de la solidez de los argumentos, de recopilar algunos elementos clave que nos dan la razón a los que pensamos que el esfuerzo, la perseverancia, la resiliencia son factores claves explicativos del éxito escolar. El tema de hoy, que es el impacto del esfuerzo y la resiliencia en los sistemas educativos, evidencias a partir de PISA, fue propuesto por Vicente y yo, disciplinadamente, me he atenido a esa recomendación. Bueno, es bastante evidente, pero yo lo voy a reseñar y a resaltar. Es bastante evidente que cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de resiliencia, hablamos de perseverancia, estamos hablando de valores. Estamos hablando de valores, además de valores de la esfera, lo que llaman los filósofos, valores de la esfera de la voluntad. Ellos a veces prefieren utilizar el término de virtudes de la acción. Bien, volveremos a ello, pero los que no somos filósofos y quizás los profesores en general, pues hablando de valores nos entendemos mejor, ¿no? Bien, lo que se observa, y esta es una aportación original de análisis, lo que observamos en relación con el papel que desempeñan o que se está atribuyendo a ese tema de valores en el mundo, lo que observamos es que se ha producido un proceso de convergencia de influencias múltiples y, en lo esencial, no dependientes las unas de las otras. ¿Cuáles son esas convergencias de esas cuatro influencias? En primer lugar, el impulso moralista clásico. Bueno, es el impulso basado en la defensa de los valores por parte de los moralistas clásicos. Tenemos las virtudes clásicas de la acción, que son la grandeza de ánimo, la tenacidad, la diligencia y la constancia, y eso ha sido defendido, como digo, pues desde Aristóteles. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles afirmaba: la excelencia no es un acto, sino un hábito. Somos lo que repetidamente hacemos. Y siglos después, William James, heredando, digamos, esa posición aristotélica, decía: si los jóvenes supieran lo pronto que se convertirán en meros manojos de hábitos, prestarían más atención a su conducta mientras todavía tienen plasticidad. Bien, no voy a insistir porque hay mucha materia por delante y simplemente voy a hacer la exposición en cuanto a la convergencia e influencia a modo de flash. Evidentemente, hay una influencia heredera del moralismo clásico, la importancia de los valores en la filosofía clásica, que se propaga en el tiempo hasta nuestros días. Hay otra fuente de influencia
en el sentido de dar importancia a los valores en el ámbito de la educación, a los valores de la esfera de la voluntad, estamos refiriéndonos, que es el movimiento de la educación del carácter. El movimiento de la educación del carácter no surge de los moralistas, surge en los Estados Unidos de la mano de académicos, investigadores, psicólogos. Licona, concretamente, y colaboradores ponen en marcha el movimiento que en la actualidad ha pervivido más allá de los cambios de naturaleza política en la presidencia de los Estados Unidos. De manera que el papel del carácter se reivindica como un elemento esencial, como parte de la formación de los individuos en los sistemas educativos. Hay una tercera fuente de influencia que es la corriente de investigación sobre habilidades no cognitivas. También en este caso nos encontramos, cuando se hacen los análisis sobre el origen, nos encontramos que no son los moralistas los que están detrás, son los economistas. O sea, el movimiento de investigación de las habilidades no cognitivas que está teniendo un desarrollo verdaderamente notable, hasta el punto de que, bueno, las habilidades no cognitivas, que son habilidades que no están vinculadas necesariamente a la inteligencia, por eso se llaman habilidades no cognitivas. Las habilidades no cognitivas tienen como núcleo, no exclusivo, pero como núcleo, esos valores de la esfera de la voluntad, esas virtudes clásicas de la acción, de la resiliencia, del esfuerzo, de la perseverancia, etc. Hay investigaciones que plantean, sobre la base empírica, que el poder predictivo de las habilidades no cognitivas en relación con el rendimiento de los alumnos es superior al de la variable inteligencia. Bueno, y es un movimiento, como digo, consolidado. Y no procede de los moralistas. Y luego hay otra fuente de influencia, digamos, para poner en valor el papel de las virtudes clásicas de la acción, que es el de la empleabilidad en el siglo XXI. Vamos a ver, el posicionamiento de los empresarios de grandes empresas, en relación con lo que debe aportar el sistema educativo a los alumnos, es enormemente coincidente con todas esas orientaciones anteriores. Voy a poner, para no insistir demasiado, luego si acaso en el debate podemos profundizar, voy a aportar algunos datos. La OCDE tiene dos comités asesores. Uno que es el BIAC, que es el Comité de la Industria, y hay el TUAC, que es un comité de los sindicatos. Y esos dos asesoran determinados temas a la organización. Bueno, pues en el 2016 el BIAC hizo una encuesta amplia entre sus asociados y ¿qué cifras arrojó esa encuesta? Pues que el 85% de los empresarios consideraba que el tema de las actitudes de los empleados o de los graduados, para ser más preciso, era una cuestión esencial a la hora de su reclutamiento. Pero ítem más del 30% decían que esos aspectos de actitudes, de carácter, de valores, de virtudes clásicas, para ellos era más importante que las calificaciones. Bueno, ese es otro movimiento y entonces nos encontramos en un punto histórico en que todas esas fuertes influencias están convergiendo y por tanto el tema de las virtudes clásicas o de los valores de la esfera de la voluntad es algo de máxima actualidad que hay que tomar indudablemente en consideración. ¿Cuál es el propósito de esta presentación de hoy? Esencialmente es aportar datos para la reflexión, aportar información empírica para consolidar su base científica, consolidar el pensamiento
que seguro que vosotros lo tenéis, respecto de la importancia de esos valores de la esfera de la voluntad en los alumnos, en su formación como personas y en el éxito escolar. Bueno, siempre me gusta anticipar un poco lo que será la presentación. Primero vamos a pasar revisión a algunos antecedentes internacionales, más de carácter cualitativo, Luego veremos las evidencias empíricas, por tanto cuantitativas, de PISA 2015, que se obtiene a partir de PISA 2015. Veremos que se produce una reiteración de los resultados en PISA 2022 y terminaremos con la formulación de algunas conclusiones finales. Vamos a ver algunos antecedentes internacionales sobre el tema de la importancia de los valores en el éxito escolar. Y lo primero que hay que citar, que probablemente que algunos de vosotros lo conocéis ya, es el movimiento de las escuelas eficaces. El movimiento de las escuelas eficaces es un movimiento que surge, un movimiento reactivo, que surge en la década de los 70 del pasado siglo como reacción al conocido y famoso informe Coleman. El informe Coleman, que fue hecho sobre la base de una encuesta a 600.000 alumnos en los Estados Unidos, concluía que lo que aportaba el alumno a su desarrollo escolar, es decir, lo que traía de casa, era mucho más importante que lo que le aportaba la escuela. Es decir, al final, la variable esencial para explicar el rendimiento, según la posición de los líderes de este movimiento, la variable esencial era el nivel socioeconómico y cultural de los alumnos. Bueno, eso se produce, el informe Coleman se genera en la década de los 60, se publica en el 66, y en la década siguiente surge un movimiento de reacción apoyado en la experiencia de profesores, de asesores ministeriales, de inspectores de educación que son conscientes y dan testimonio de que la escuela importa. Es decir, han sido capaces, en su experiencia profesional, de contactar con escuelas deprimidas, socialmente deprimidas, que sin embargo producen o han generado o generaban resultados importantes para sus alumnos. Surge ahí un movimiento, que es el movimiento de las escuelas eficaces, que lo que pretende como movimiento investigativo, digamos, es identificar lo que tienen en común las escuelas de éxito en entornos desfavorecidos. Y desarrollan una metodología observacional, no es una metodología experimental, sino es observacional, porque miren qué tienen en común. Bueno, esos rasgos que comparten las escuelas de alto rendimiento y bajo nivel socioeconómico es lo que se denomina correlatos. Yo he seleccionado aquí, bueno, eso está en la literatura, no he puesto referencias, pero bueno, en fin, no hay ningún problema en localizarlos con la ayuda de los buscadores. He seleccionado algunos correlatos. Por ejemplo, comparten unas elevadas expectativas institucionales con respecto al rendimiento. Es decir, rige en ellos, digamos, el aserto de que quien quiere, puede. Y hay expectativas, no hay un planteamiento de pobrecitos, sino que de lo que se trata es de tirar hacia arriba la situación de rendimiento de los alumnos en entornos socialmente desfavorecidos. Hay otro de los correlatos, es un clima escolar ordenado. Un clima escolar ordenado. Un ambiente de apoyo escolar y afectivo hacia los alumnos. Ya lo veremos después, que se repite, porque hay consistencia en los resultados. Es decir, esa idea sencilla, pero enormemente eficaz, que consiste en combinar la exigencia con el afecto en el trato a los alumnos. Y finalmente, el reconocimiento de sus éxitos. Es decir, estos son los elementos del correlato
que detrás de los cuales hay componentes axiológicos o de valores que tienen que ver con esos elementos que antes hemos planteado. Luego hay un trabajo que se produce en la década de los 80 de Aletta Grisé. Aletta Grisé es una investigadora belga que hace una investigación de corte naturalista, es decir, no experimental, aprovechando lo que podía ser un experimento natural. Los que conocen Bruselas y su región o la zona metropolitana saben que los barrios están segregados, bastante segregados socialmente. Con lo cual, Aletta Grisé, teniendo en cuenta esta circunstancia, se plantea la posibilidad de analizar qué tienen en común las buenas escuelas burguesas, llama ella burguesas, qué tienen en común las malas escuelas burguesas, qué tienen en común las buenas escuelas populares y qué tienen en común las malas escuelas populares. Cada una como grupos disjuntos. Es decir, que el trabajo de Aletta Grisé luego fue replicado por ella misma, por invitación del gobierno francés, en la región de París, en los colegios, que como ustedes saben muy bien, son los centros de educación secundaria inferior, es decir, de 12 a 15 años, porque la inferior en la mayor parte de los países de la Unión Europea es de 3 años de duración y la superior de otros 3 años de duración. El ciclo es, la estructura, la arquitectura es de 3 más 3 y no de 4 más 2 como aquí, que solamente hay 2 países aparte de España que lo mantienen. Bueno, en resumen, bueno, ¿qué era lo que, digamos, caracterizaba las buenas escuelas populares? Pues esa combinación que he dicho antes entre la exigencia y el afecto. Es decir, lo resume algunos comentaristas del trabajo de Aletta Grisé, lo resumen el planteamiento de las buenas escuelas populares como mano de hierro en guante de seda. Pero, por una parte, las expectativas que había identificado el movimiento de las escuelas eficaces, las altas expectativas es algo muy importante, la exigencia es algo importante, pero a la vez el apoyo, porque esos alumnos que proceden de medios socialmente desfavorecidos no tienen en su mano la posibilidad de recibir más apoyos del ámbito cultural e intelectual que los de la escuela. Entonces, esa combinación es la característica de las buenas escuelas populares. Las malas, pues es la cara B de la moneda. Es decir, baja exigencia institucional, pocas expectativas y apoyos limitados. Bien, hay otra aportación de 2 investigadores, de un ensayo de 2 investigadores americanos, Stephenson y Stigler, que en su libro, lo tengo en casa, lo que hacen es analizar, profundizar en las razones de la brecha de aprendizaje que se produce entre Estados Unidos y los países asiáticos, particularmente China y Japón. Entonces, profundizan porque creen que de la comparación puede salir luz y pueden aprender para transferir, digamos, los resultados a la educación norteamericana y lo que señalan como conclusiones esenciales de su trabajo es la existencia de una vinculación fuerte entre valores y éxito escolar en las culturas orientales. Luego lo veremos esto 30 años después. Creencia en que el talento puede mejorarse por medio de la perseverancia y el entrenamiento. Este rasgo, que lo anticipan Stephenson y Stigler en el 92, resulta ser que ha sido una de las líneas de investigación derivadas de PISA, porque han puesto el acento sobre esto. Y no solamente PISA, hay una cierta corriente que pone en manifiesto que esa creencia es un predictor del buen rendimiento indiscutible. La convicción de que el esfuerzo y la perseverancia son claves imprescindibles de éxito personal, que tiene que ver con lo anterior. Y
finalmente hay una cosa importante, y es que estos rasgos de conducta, de carácter, son considerados como obligaciones morales por parte de los alumnos y una forma de contribuir al bienestar común. Yo creo que este elemento cultural, junto con todo lo anterior, es uno de los factores explicativos de la ventaja comparativa en materia de rendimiento escolar de los alumnos orientales, de China y Japón particularmente, frente a los alumnos americanos. Detrás de ello está el tema, de nuevo, nos encontramos con el tema de los valores o de las virtudes de la esfera de la voluntad. Bueno, vamos a analizar ahora la evidencia empírica, vamos a acercarnos un poco en el tiempo, nos acercaremos más a continuación, pero vamos a acercarnos un poco en el tiempo a cuál es la evidencia empírica sobre estas cosas que se puede obtener a partir de la base de datos de PISA 2015. Bueno, en primer lugar, he de decir que PISA 2015 introduce el concepto de resiliencia de los alumnos y lo operacionaliza mediante un indicador, un índice, que es el porcentaje de alumnos de un país o de una economía que, estando situados en el cuartil inferior del índice PISA de nivel socioeconómico y cultural, es decir, los que pertenecen a los niveles, a los estratos socioeconómicos bajos, son capaces, sin embargo, de situarse en el cuartil superior en lo que concierne al rendimiento escolar. Es decir, alumnos de entornos socialmente desfavorecidos que, sin embargo, son capaces de obtener buenos resultados. Y ese porcentaje es el indicador. Bueno, cuando nosotros hicimos un análisis cuantitativo de regresión lineal entre esas dos variables, la puntuación en PISA en ciencias, porque en el 2015, como sabéis vosotros, fue las ciencias, la materia objeto de un estudio más detenido, más profundo. Bueno, pues cuando hacemos un análisis de regresión lineal, luego lo veremos, pero ya anticipo que nos encontramos con que el coeficiente de determinación, es decir, la fuerza de la relación entre las dos variables, era de 0,76, o lo que es lo mismo, un 76% de fuerza o de intensidad de la relación entre la variable. Esa es una intensidad fuerte. Vamos a pasar a la gráfica, en donde la gráfica del análisis de relación, estos son todos los países participantes y, como vemos, la relación entre esas dos variables, es decir, el porcentaje de alumnos resilientes y el rendimiento en ciencias, en PISA, en 2015, en ciencias, pues como vemos la relación es una relación intensa. Utilizando un vocabulario más estadístico, diríamos que el 76% de las diferencias entre los alumnos, entre los países, en materia de rendimiento escolar medido por PISA 2015, ciencias, es explicado por las diferencias en cuanto a la variable situado en el eje horizontal, que es la resiliencia de los alumnos. Tiene un carácter predictivo notable de una variable con relación a la otra. Bueno, voy a hacer detenerme en una cosita que luego vamos a tener que utilizar, y es que hay algunos investigadores que nos acompañan en la sala y ellos lo saben. Es frecuente hacer también un análisis por cuadrantes. Es decir, ya ven que con el punto situado en el valor de la OCDE, pues los valores de la OCDE, nos encontramos que la nube de puntos se puede organizar o distribuir en torno a 4 cuadrantes. ¿Cuál es el cuadrante óptimo? Pues indudablemente en este caso es el que corresponde a valores elevados de la resiliencia
y a valores elevados del rendimiento. Es decir, no funciona el puntero, pero bueno, lo tienen. Es el cuadrante situado a la derecha y arriba. Es el cuadrante óptimo. Es el cuadrante de los... Luego lo analizaremos. No os preocupéis porque la letra es pequeña, porque la figura es grande, pero luego lo analizaremos en detalle de tal manera que se pueda ver. Bueno, pongo por tanto el acento en ese cuadrante superior derecho, que es el cuadrante óptimo. Es el cuadrante óptimo. Elevada resiliencia y elevado rendimiento. Bueno, cuando profundizamos en los países que se encuentran en ese cuadrante óptimo, nos encontramos que en él se sitúan el 80% de los países orientales participantes en PISA 2015. Mientras que solo el 39% de los países de la OCDE no orientales participantes en PISA 2015 están en ese cuadrante óptimo. De manera que hay una diferencia evidente que vendría a confirmar las explicaciones y las reflexiones y las conclusiones de Stephenson y Stigler. Nosotros hemos hecho también, hicimos en su día, los análisis del absentismo frente al rendimiento. Bueno, el absentismo, algunos asentistas, el porcentaje de algunos asentistas con lo que trabaja la OCDE en PISA, es el porcentaje de alumnos de un país o de una economía que han indicado en el cuestionario correspondiente de alumnos haber faltado a clase al menos una vez en las 2 semanas anteriores a la fecha de realización de las pruebas. Es claro que esta variable no es tan directa porque hay muchas razones, no solamente las que tienen que ver con los valores de la esfera de la voluntad de los alumnos, sino que hay otras variables o circunstanciales que se reflejan y que, por tanto, no cabe esperar una fuerza de la relación tan intensa como la que hemos visto en el caso anterior. Aquí, cuando hacemos el análisis de regresión lineal, nos sale una fuerza con un coeficiente de determinación de 0,41. Es decir, la fuerza es del 41%, la intensidad de la relación entre esas dos variables. Vamos a ver, además, lo que nos sale, que en este caso la relación es de carácter inverso. Es decir, cuanto mayor es el absentismo, menor es el rendimiento. La fuerza es moderada, estadísticamente significativa, pero evidentemente, como digo, está modulada por otras variables intervinientes, como pueden ser circunstancias familiares, estado de salud, problemas de orden local, es decir, un montón de variables que están influyendo ahí. Y eso es lo que explicaría que la fuerza de la relación es inferior. ¿Cuál es en este caso el cuadrante óptimo? Pues aquel que corresponde a un bajo nivel de absentismo, hay que mirar a la izquierda, en el eje horizontal, y un alto nivel de rendimiento. Es decir, ese es el cuadrante óptimo, el cuadrante superior izquierdo. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. ¿Y qué nos encontramos en el cuadrante óptimo, este nuevo cuadrante óptimo? Pues que el 78% de los países orientales participantes están en ese cuadrante, mientras que solo el 30% de los países de la OCDE no orientales participantes están en él. De nuevo, hay una cierta consistencia de los resultados, a pesar de ser dos variables de carácter distinto, pero hay un trasfondo que tiene que ver con los valores, con las virtudes de la acción, la perseverancia particularmente, y hay, como digo, una cierta consistencia, una reiteración en las cuestiones de fondo. Y desde luego, de nuevo, encontramos una evidencia que es compatible con las reflexiones y las conclusiones del trabajo hecho en el 92 de Stephenson y Stigler. Bueno, pasamos, y ya nos vamos acercando al final, pasamos a PISA 2022. ¿Qué nos dice PISA 2022? Bueno, lo primero que he de decir es que
el enfoque de la resiliencia de PISA 2022 es un enfoque distinto porque PISA 2022 se centra en la resiliencia de los países. Sabéis que resiliencia es sinónimo de resistencia a la adversidad. Entonces, la resiliencia de los países ante el COVID-2019. Entonces, quiero decir, eso es importante porque cambia el concepto. No es el mismo concepto. Luego veremos que finalmente lo trata en un punto, en una tabla y tal. Hemos ido a la tabla, hemos hecho la comparación y ya veremos lo que nos sale. Pero que la concepción de resiliencia, la expresión operacional de la búsqueda de la resiliencia en PISA 2022 es distinta a la de PISA 2015. Bueno, este es el resumen de los resultados de esa, entre comillas, resiliencia o resistencia a la adversidad ante COVID-19. Lo que nos encontramos es que hay 3 tipos de resiliencia que señalan la OCDE. Resiliencia en el rendimiento en matemáticas, resiliencia en cuanto a bienestar y resiliencia con respecto a la equidad en matemáticas. Bueno, aquí se recogen cada uno de los países que destacan. Yo quiero decir lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, no voy a entretenerme en los detalles, el PowerPoint está a su disposición, luego pueden volver sobre él, pero no quiero pasarme demasiado del tiempo disponible. Pero miren, por ejemplo, esto que es la intersección de estos 3 dominios. A ver quiénes están ahí. Pues está Japón, está Corea, está Lituania y está la China de Taipei. Es decir, no nos encontramos otra vez ahí dominando el panorama, pero no solamente ahí, donde se salva los países occidentales es en la resiliencia del bienestar, porque si no vamos a la resiliencia con respecto a la equidad, nos encontramos que también el componente predominante son los países asiáticos, no nos engañemos. Bueno, para los que quieran, no voy a insistir en ello, porque nos metería en las definiciones precisas, que además son bastante laboriosas, pero los que quieran tienen ahí, sin necesidad de recurrir al manual de PISA, las definiciones de cada uno de esos 3 elementos de resiliencia, de conformidad con PISA 2022. Bueno, como les decía antes, este análisis, aun a pesar de que es una resiliencia diferente de la que habían utilizado en 2015, pero nos encontramos de nuevo, aparecen ahí la preponderancia de los países de la órbita oriental. Bueno, vamos ahora a volver otra vez al concepto de resiliencia de los estudiantes, ese que habíamos utilizado y que habíamos explotado a partir de PISA 2015. Ahora la comparación es homogénea, es decir, vamos a hacer comparación entre PISA 2015 y PISA 2022 sobre la base del mismo indicador, que recuerdan que era el porcentaje de alumnos que, perteneciendo al cuartil inferior del nivel socioeconómico y cultural, pertenecían, sin embargo, al cuartil superior en materia de rendimiento en ciencias. En este caso es de rendimiento en matemáticas, porque la asignatura que corresponde a esta edición es la asignatura preferente. Ya sabemos que analiza otras, pero la preferente son las matemáticas. Bueno, sé que ahora no es ciencias, es matemáticas. Es el único elemento de no homogeneidad. Estos son todos los países que en uno u otra edición han participado en las pruebas de PISA. Son países o economías, porque hay regiones. El primero, por ejemplo, que es la de Beijing, Shanghái, etcétera, Hong Kong, Macao, en el caso de China, Taipei, etcétera. Bueno, en PISA 2015, bueno, en la tabla, digamos, con un signo más, están presentes, están ausentes y con un asterisco que no participó. Es decir, estamos viendo si están presentes esos países que han participado
en alguna de las dos ediciones, estamos viendo si están presentes en el cuadrante óptimo. Recuerdan que estamos persiguiendo el cuadrante óptimo, que es el cuadrante de alto rendimiento y alta resiliencia de los alumnos en matemáticas. Bueno, pues lo que nos encontramos, ya lo ven ahí, es una consistencia de los datos verdaderamente notable. Es decir, de nuevo, excepción hecha del caso de Indonesia, que no participó tampoco, que no estaba presente ni en el cuadrante óptimo, ni en 2015 ni en 2022, y en el caso de Tailandia, la mayor parte de los países participantes en PISA 22 repiten su presencia en el cuadrante óptimo, alta resiliencia, alto rendimiento, que la que presentaron en PISA 2015. De manera que hay una cierta consistencia o reiteración de los resultados. Bueno, comparto con vosotros esta gráfica que procede de PISA, porque justamente estábamos hablando de eso antes de empezar. Es decir, llama la atención enormemente que cuando la mayor parte de los países occidentales han caído en PISA, pero no han caído solamente en el 2022, sino que vienen cayendo desde atrás, y ese es un motivo de reflexión para las autoridades de la OCDE y también para las autoridades europeas. Ojo, no nos engañemos. Pues ahí tienen el caso de Singapur, que bueno, ha ido creciendo y por tanto se encuentra en una situación mucho mejor. Sobre eso es verdad, y lo sabemos, que es que además de los valores de la esfera de la voluntad, del desarrollo de las virtudes clásicas en los alumnos, las virtudes de la acción, además es que han acertado en las políticas. Se lo han tomado en serio el tema de las políticas, no como otros, ¿no? Bueno, conclusiones finales y termino. Bueno, en primer lugar, hemos visto que existe una relación directa e intensa entre resiliencia y resultados en ciencias obtenidos en PISA 2015. En segundo lugar, existe una relación de carácter inverso y moderada entre nivel de absentismo y rendimiento. En tercer lugar, los países orientales presentan ventajas comparativas notables con respecto a los países de la OCDE del área occidental, tanto en resultados escolares como en las otras dos variables consideradas en los anteriores análisis empíricos. Esas dos variables eran, recuerdan, resiliencia y absentismo. Los países orientales presentan una posición consistente, es decir, reiterada, mantenida, sostenida en las diferentes ediciones de PISA. Y concluimos con el hecho de que la formación del carácter y el desarrollo de habilidades no cognitivas como la resiliencia, el sentido del esfuerzo o la perseverancia deberían formar parte del programa formativo de los escolares para el siglo XXI, sea de una manera explícita o sea a través del desarrollo de las propias disciplinas. Bueno, pues hasta aquí esas bases para la reflexión que he pretendido presentar esta mañana y quedo a su disposición para cualquier pregunta u observación o comentario que se quiera hacer. Ya os he dicho antes que estábamos ante un gran experto. Vamos a pasar al coloquio. Dejadme que sea una anécdota que os hable de Jimmy, no me acuerdo el apellido. Es un chico norteamericano, estudiaba en la high school y le gustaba mucho el béisbol, jugar al béisbol, ¿no? Tenía grandes dificultades porque le faltaba un brazo. A pesar de eso, intentó jugar al béisbol, etcétera. Su profesor, con cariño, pero con fuerza, le animaba. Esfuérzate, te puedes esforzar. Pero al chico le pasaba una cosa, que se le descordaba el zapato, se le descordaba la bota, ¿no? Y el profesor dijo, vamos a intentarlo. Consiguió que el chico se atara los cordones con una mano. Intentarlo vosotros. El chico acabó en el equipo olímpico de Estados Unidos y ganó en los Juegos Olímpicos del año 80 y pico. Con esfuerzo y con el profesor. Eso sí, tengo que decir que el profesor no hizo ningún papel, ningún plan individualizado, ninguno. Y lo consiguió.
¿Lo veis cómo se puede? Vamos a las preguntas. Buenos días, Paco. Muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y tan bien armada. Yo tenía dos preguntas que hacerte, preguntas bueno, básicamente invitaciones para que profundices, si lo ves oportuno, en un par de cuestiones que has comentado. Se ha hablado de debate ideológico sobre educación. Y yo, bueno, es cierto que últimamente no sigo demasiado la política y a lo mejor pues se me ha pasado, es decir, igual yo no lo sé ver, pero ¿realmente existe algún tipo de debate ideológico? Es decir, pues para mí ideología es una cosa que desde luego no suelo ver en las declaraciones públicas y en aquellos temas sobre los que se habla en materia de educación, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista son más soflamas, mantras, simplismos. Es decir, realmente yo no percibo una ideología, pero a lo mejor existe. Es decir, yo no soy capaz de detectarla. Y la segunda cuestión que te quería plantear es acerca de la reivindicación que tú has hecho de la investigación empírica, con la que estoy plenamente de acuerdo. Estamos en un congreso de expertos docentes para un análisis crítico de la educación, por lo tanto, yo creo que es el marco correcto, ¿no? Es decir, para introducir esa reivindicación. Es decir, creo que hace falta este tipo de investigación. La pregunta que yo me hago es decir, si tenemos en la calle y en la sociedad un debate muy, es decir, muy cargado de esas mantras o flamas, pronunciamientos simplistas, es decir, a ver qué digo hoy para conseguir algunos votos y tal. Es decir, ¿hasta qué punto podemos participar en ese debate público mediante los datos? Es decir, porque los datos es decir, son ideales y son magníficos para los expertos, efectivamente, y para los investigadores. Pero realmente podemos combatir toda esa cantidad de pronunciamientos sin ningún contenido y meramente, bueno, tergiversando las palabras y tal, con datos. Esa era la segunda cuestión. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que planteas dos cuestiones de gran envergadura, sobre todo la segunda, pero la primera también. Yo he dicho que digamos, hay una contaminación, estamos viviendo una contaminación ideológica de la educación. Es así como yo lo percibo. Lo que pasa es que probablemente esa contaminación ideológica, por eso tú no ves, quizá no se vea tan fácil el debate, porque es una contaminación sutil, en el sentido de que para hacerla evidente hay que recurrir al análisis crítico. Y el análisis crítico, en los tiempos que corren, no abunda precisamente, ni la gente está dispuesta a profundizar en las bases sobre las cuales se soporta algunas orientaciones de carácter pedagógico. Y ese es un gran problema. Por eso, cuando yo leo Tercer Congreso de Expertos para un análisis crítico de la educación, no puedo por menos que identificarme con el planteamiento. Una de las cosas que está suficientemente descrita y que estamos padeciendo, y tiene que ver ahora con la segunda cuestión, es el impacto de la filosofía posmoderna que de la mano de la política ha entrado a formar parte, sin haberle invitado, muchos de nosotros, de nuestra vida cotidiana. El tema de las fake news, todo digamos, la corriente, curiosamente, que vuelve, habiendo ido primeramente desde Europa a los Estados Unidos, vuelve hacia nosotros de la mano de la política. Es decir, probablemente lo han leído, hay libros magníficos que describen el fenómeno. Es decir, ahí está el postestructuralismo de los Derrida, Foucault, etcétera, etcétera, los filósofos postestructurales franceses que en Europa no les hacían ni caso porque les parecían unos locos totales,
y emigran a los Estados Unidos. Y se asientan en los departamentos de humanidades de los Estados Unidos, bajo la denominación de la French Theory. Y este aquí que nos vuelve a Europa, pero nos vuelve sobre todo de la mano de la política. Y ahí es donde tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Y eso está permeando, junto con algunos movimientos que maridan con eso de carácter pedagógico, está permeando el pensamiento espontáneo de muchos docentes. Y el abandono, porque uno de los problemas de la traslación de la French Theory a Europa de nuevo es la crítica de la racionalidad clásica y de la racionalidad ilustrada. Y ahí tenemos un problema, porque es a través de la racionalidad clásica que hemos conseguido avanzar. El progreso no se ha producido en las sociedades contemporáneas así descendiendo del cielo. Ha sido la consecuencia de la aplicación constructiva de la racionalidad clásica. Es el cómo hacemos las cosas, el cómo pensamos, el cómo aprendemos a pensar. Eso se consigue a través de la racionalidad clásica. Si se cuestiona la racionalidad clásica, estamos perdidos. Y ese es y con esto con la segunda cuestión, ese es uno de los problemas que dificultan el debate público sobre los datos. Luego hay otro problema, que no es menor, y es que con frecuencia los académicos no hacen un esfuerzo divulgativo, hablan entre ellos para ser considerados y citados en sus correspondientes comunidades científicas. Y eso es un craso error. Y tendrían que, esta recomendación se la hacía a los coordinadores, a uno de los coordinadores de un libro sobre economía de la educación que ha publicado la Fundación Ramón Areces y que tiene datos en abundancia y métodos cuantitativos, econométricos, potentes, etc. Me decía, oye, hacer una separata en cristiano para que todo el mundo, y también los políticos, porque si queréis basar las políticas en evidencias, hay que convencer a los políticos de que ese es un procedimiento el más seguro, no es completamente seguro, pero probablemente es el más seguro de todos que disponemos para poder hacer efectivas las políticas educativas, para acertar, pura y simplemente, que es nuestro gran desafío. Me dicen que estamos mal de tiempo, que de dos palabras. Logremos ser breves. Dos personas que quieran hablar. Aquí hay uno. Bueno, la penúltima. Sí, bueno, enhorabuena por la ponencia, en primer lugar. A ver, mi pregunta era, ayer en la mesa redonda salió la cuestión de la posible progresiva desresponsabilización del alumno, precisamente hablando de eso que más o menos coincidimos en denominar Occidente, ¿no? Bueno, no sé, la pregunta sería, esto podría estar muy relacionado con la cuestión de la resiliencia y el rendimiento que has abordado, es decir, ¿no se está produciendo una progresiva desresponsabilización del alumno y consiguientemente del individuo a la larga, vamos, a la que crezca, por decirlo así? Si hay alguna otra pregunta y luego contestar todas a la vez. ¿Alguna más? Y sí. Buenos días, gracias por la charla. Yo simplemente querría saber una valoración, ya que usted ha estado en contacto con estas altas instituciones, una valoración de la OCDE en su actuación en educación. Bueno, en relación con la desresponsabilización, voy a ser muy rápido. Yo creo que la desresponsabilización es un subproducto inevitable del facilismo como enfoque pedagógico. La desresponsabilización, repito, es una consecuencia inevitable del facilismo como planteamiento pedagógico. Es decir, si al alumno no se le sitúa ante la necesidad de, mediante su esfuerzo, con el apoyo que sea necesario, que no tiene que ser el mismo para todos los alumnos, que tiene que ser modulado en función de su nivel socioeconómico y cultural, eso está fuera de discusión.
Pero si no se le enfrenta a ese sentido del esfuerzo, a que es a través de su voluntad que puede conseguir las metas, efectivamente al final se desresponsabiliza. Es decir, es un subproducto natural del facilismo. Y en lo que concierne al planteamiento de la OCDE, vamos a ver, claro, la OCDE lo tiene ahora difícil después de los resultados de PISA 2022. Y como comentábamos antes en conversación en Petit Comité, no solamente la OCDE nos debe una explicación, pero también la Unión Europea. Pero también la Unión Europea. La Unión Europea nos debe una explicación de por qué hemos sido en declive los distintos países de la Unión Europea en materia, algunos más que otros probablemente, pero en materia de resultados en las pruebas de PISA, en las 4 últimas ediciones. Bueno, mi percepción, la OCDE es una organización multilateral, intergubernamental, forman parte de los gobiernos de los países más desarrollados, que es considerada por algunos como neoliberal y por otros como socialdemócrata, socialista, etc. Vamos a ver, mi visión desde dentro es que si hay algo que caracteriza a la OCDE de conformidad con su cultura anglosajona, inspiradora, es el respeto por los hechos. El respeto por los hechos. Y eso para mí, hasta que no se demuestre lo contrario, es una cierta garantía, porque estamos en educación en un contexto en donde todo el mundo opina de conformidad con sus a prioris ideológicos y tal, y desde ese planteamiento a priorístico tratan de explicar los resultados. Entonces, que alguien tenga como práctica, que uno la ve, una cultura de respeto por los hechos, o sea, tengo una práctica basada en una cultura de respeto por los hechos, a mí me ofrece una cierta garantía. Otra cosa diferente es que haya podido dejarse en parte influenciar, porque es un organismo intergubernamental, es decir, allí en los consejos, digamos, decisorios, se sientan o nos sentamos los representantes de los países miembros. Entonces, sí, luego hay una interacción entre OCDE y Comisión Europea, porque la Comisión Europea, porque buena parte de los países de la OCDE son miembros de la Unión Europea, 2/3 aproximadamente. Entonces, hay también en los dos sentidos. Y esas interacciones han podido desdibujar su perfil, haciéndolo derivar en los últimos, desde el 2000, yo eso lo advierto desde el 2018, con el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el planteamiento de las Naciones Unidas, etc. He visto un cierto derrapaje, moderado, hay que decir, pero un cierto derrapaje cuya explicación yo la atribuyo a eso, a que el organismo y quien incide en el organismo son los países, y los países van cambiando en función de su posición política, van cambiando de perspectiva, pues eso, ni que duda acaba, de algún modo se tiene que sentir en los productos intelectuales, científico-intelectuales de la OCDE. Ahora bien, y voy a citar, y con esto termino, hace una cita de la OCDE a propósito del análisis crítico que hacen los resultados de PISA 2022. La OCDE podía haberse despachado diciendo, y no lo ha hecho, diciendo que, bueno, que los resultados podían ser atribuibles a, que lo son en parte, a el tema del COVID-19, ¿no? Y ha dicho que sí, son atribuibles, pero solo en parte. ¿Por qué? Porque el declive viene de atrás. Y por tanto, dice literalmente, hay otros factores estructurales que hay que tomar en consideración. Y lo que yo espero es que alguien nos diga cuáles son esos factores estructurales que junto al COVID-19 explican el declive en materia de rendimiento de los países occidentales y particularmente de los de la Unión Europea.